Hay una fila de diminutas hojas verdes moviéndose solas por el suelo de la selva, como si flotaran. No hay viento, no hay nadie a la vista, pero si te agachas y miras de cerca, debajo de cada fragmento de hoja hay una hormiga, cargando un pedazo de vegetación varias veces más grande que su propio cuerpo, en una fila que puede extenderse por más de 100 metros, hasta un hormiguero subterráneo con millones de habitantes. Y acá está lo más sorprendente de todo. Ninguna de esas hormigas se va a comer esa hoja. La cortan, la cargan, la procesan con una precisión casi industrial y la usan para cultivar algo completamente distinto. Empezaron a practicar agricultura muchísimo antes de que existiera cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra. Esta es la historia de la hormiga cortadora de hojas. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés el próximo documental. ¿Qué son las hormigas cortadoras de hojas? Las hormigas cortadoras de hojas no son una sola especie, sino un grupo de aproximadamente 47 especies distintas, agrupadas principalmente en dos géneros, Atta y Acromyrmex. Pertenecen a la familia Formicidae, la misma que agrupa a todas las hormigas del mundo, mucho antes de que el ser humano diera sus primeros pasos, y son exclusivas del continente americano, con una distribución que va desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, con su mayor diversidad y abundancia concentrada en las selvas tropicales de Sudamérica. Una colonia madura de Atta, el género más grande del grupo, puede alcanzar los 8 millones de individuos, cifra que la convierte en una de las sociedades de insectos más numerosas del planeta, comparable en tamaño a colonias completas de algunas especies de termitas. El hormiguero subterráneo que sostiene a esa población puede extenderse varios metros de profundidad y ocupar un área superficial de cientos de metros cuadrados, con cientos de cámaras interconectadas por una red de túneles, cada una cumpliendo una función específica. Cámaras de cultivo, cámaras de basura, cámaras de cría y cámaras exclusivamente dedicadas a alojar a la reina. La primera agricultura del planeta. Acá está el dato central que hace única a esta especie dentro de todo el mundo de los insectos. Las hormigas cortadoras de hojas no comen las hojas que cortan. Las cortan, las transportan hasta el hormiguero y las utilizan como sustrato para cultivar un hongo específico, generalmente del género Leucoagaricus, del que sí se alimentan directamente. Es, en términos evolutivos, el sistema de agricultura más antiguo que se conoce en cualquier forma de vida sobre la Tierra, desarrollado aproximadamente entre 50 y 60 millones de años atrás, muchísimo antes de que el Homo sapiens inventara la agricultura hace apenas unos 12.000 años. El proceso de cultivo es sorprendentemente meticuloso. Una vez que las hojas cortadas llegan al hormiguero, un grupo especializado de obreras las limpia, las mastica hasta convertirlas en una pulpa fina y la mezcla con secreciones fecales propias que contienen enzimas específicas capaces de descomponer la celulosa vegetal, algo que las propias hormigas no pueden digerir por sí solas. Esa pulpa procesada se convierte en el sustrato exacto que el hongo necesita para crecer. Otro grupo de obreras, todavía más pequeñas, se dedica exclusivamente al cuidado del jardín de hongo. Lo podan, retiran cualquier contaminación de hongos o bacterias no deseadas y regulan activamente su crecimiento, en un proceso de manejo agrícola que los biólogos comparan, sin exagerar, con las prácticas de un agricultor humano experimentado, cuidando un cultivo delicado. El hongo, a su vez, desarrolla en las puntas de sus filamentos unas estructuras hinchadas y ricas en nutrientes, llamadas gongilidios, que son literalmente la única fuente de alimento sólido de toda la colonia. Es una relación de dependencia mutua total. El hongo no existe en estado silvestre fuera de los hormigueros de estas especies, y las hormigas no podrían sobrevivir sin él. Ninguno de los dos organismos, aislado del otro, podría persistir de forma independiente en la naturaleza, una de las relaciones de codependencia biológica más extremas jamás documentadas entre dos especies distintas. Estudios genéticos comparativos permitieron reconstruir, con bastante precisión, la historia evolutiva de esta relación. El ancestro común de todas las hormigas cortadoras de hojas actuales domesticó a un hongo silvestre en algún momento de la era terciaria, y desde entonces esa línea de cultivo se transmitió,
generación tras generación de colonias, de forma muy similar a cómo un agricultor humano conserva y mejora una misma variedad de semilla durante siglos. Algunos investigadores llegaron a comparar este proceso con la domesticación humana del trigo o el maíz, con la diferencia notable de que el proceso de las hormigas lleva decenas de millones de años más de desarrollo evolutivo continuo, sin ninguna interrupción tecnológica ni cultural de por medio. Un ejército con castas por tamaño. La organización social de las hormigas cortadoras de hojas presenta una de las diferenciaciones de casta más extremas de todo el mundo de los insectos sociales, basada casi exclusivamente en el tamaño corporal. En una misma colonia coexisten hasta 4 o 5 castas, físicamente distintas entre sí, cada una especializada en una tarea particular, a pesar de compartir exactamente la misma información genética. Los soldados, las obreras más grandes de la colonia, tienen mandíbulas robustas y músculos desproporcionadamente desarrollados, y su función principal es defender el hormiguero de amenazas externas, desde otros insectos hasta pequeños vertebrados que intenten excavar el nido. Las forrajeras, de tamaño intermedio, son las que salen del hormiguero, trepan a los árboles y cortan las hojas con sus mandíbulas afiladas, usando un movimiento de vibración a alta frecuencia, generado por un músculo especializado en la cabeza, que facilita el corte de tejido vegetal fibroso con una eficiencia notable. Pero la casta más peculiar de todas es la de las llamadas hormigas autoestopistas o taxistas, obreras diminutas que no participan directamente del corte, sino que se suben literalmente arriba de los fragmentos de hoja que transportan las forrajeras más grandes. Este comportamiento, documentado por primera vez en detalle en la década de 1970, tiene una función muy específica: proteger a la portadora de un enemigo mortal a esa escala, las moscas parasitoides del género Phorid, que intentan depositar sus huevos directamente sobre la cabeza de las hormigas cargadas, ya que en ese momento tienen las mandíbulas ocupadas y no pueden defenderse con normalidad. La hormiga autoestopista actúa como una especie de guardaespaldas microscópico, ahuyentando a esas moscas mientras viaja gratis sobre la propia carga que otra hormiga transporta. Existe todavía una casta más, la más pequeña de toda la colonia, conocida informalmente como las jardineras o minims, apenas unos pocos milímetros de largo, prácticamente invisibles a simple vista para un observador casual. Su tarea se desarrolla enteramente dentro del hormiguero, en las cámaras de cultivo. Podan constantemente los filamentos del hongo para estimular su crecimiento en la dirección deseada. Retiran fragmentos contaminados con esporas de hongos rivales apenas los detectan, y depositan sobre el sustrato secreciones propias con propiedades antimicrobianas adicionales. Ese trabajo de jardinería microscópica es continuo, las 24 horas del día, y resulta absolutamente crítico para la supervivencia de todo el hormiguero. Sin ese mantenimiento constante, el cultivo de hongo colapsaría en cuestión de días, arrastrando con él a toda la colonia que depende exclusivamente de esa única fuente de alimento sólido. Una fuerza descomunal para su tamaño. Una obrera cortadora de hojas puede cargar un fragmento de vegetación que pesa hasta 50 veces su propio peso corporal y transportarlo durante largos trayectos sin descanso, siguiendo rastros de feromonas depositados previamente por otras obreras que marcan el camino más eficiente entre el árbol elegido y la entrada del hormiguero. En proporción a su tamaño, esa capacidad de carga supera ampliamente a la de cualquier animal grande conocido. Sería el equivalente, en términos relativos, a que un ser humano promedio levantara y cargara durante kilómetros un vehículo utilitario completo. Esa fuerza no proviene de una musculatura desproporcionada en sentido absoluto, sino de una ventaja física que favorece a los organismos pequeños. A medida que el tamaño corporal se reduce, la sección transversal del músculo, que determina la fuerza que puede generar, disminuye proporcionalmente mucho menos que el volumen y el peso total del cuerpo. Ese principio de escala, bien conocido en biomecánica, explica por qué prácticamente todos los insectos pueden levantar cargas relativas asombrosas comparadas con cualquier vertebrado grande, y por qué ese mismo principio dejaría de funcionar si una hormiga cortadora de hojas, hipotéticamente, alcanzara el tamaño de un perro. Su propio peso corporal, escalado a esa magnitud, terminaría colapsando la estructura de sus patas mucho antes de que pudiera cargar nada en absoluto. Una sola colonia madura puede recolectar y procesar más de 450 kilogramos de material vegetal fresco por año.
lo que las convierte en uno de los principales herbívoros de toda la selva tropical americana, a pesar de que, técnicamente, ni una sola hormiga de la colonia mastica directamente una hoja para alimentarse de ella. Comunicación química a gran escala. Coordinar a millones de individuos dentro de un mismo hormiguero exige un sistema de comunicación extremadamente sofisticado, y las hormigas cortadoras de hojas lo resuelven casi por completo a través de señales químicas. Cada obrera secreta y detecta distintas combinaciones de feromonas según la tarea que esté realizando. Rastros de reclutamiento que guían a otras obreras hacia un árbol con hojas de buena calidad, señales de alarma que movilizan a los soldados ante una amenaza, y marcadores específicos que ayudan a distinguir entre miembros de la propia colonia e intrusos de un hormiguero rival. Investigaciones recientes demostraron además que las forrajeras son capaces de evaluar la calidad química de las hojas antes de cortarlas, evitando activamente plantas con compuestos tóxicos o defensivos que podrían dañar al hongo cultivado, y prefiriendo sistemáticamente ciertas especies vegetales por sobre otras disponibles en el mismo radio de recolección. Esa capacidad de selección no es fija ni instintiva en un sentido rígido. Distintas colonias pueden desarrollar preferencias vegetales ligeramente distintas según la disponibilidad local y la experiencia acumulada, lo que sugiere un componente de aprendizaje colectivo bastante más flexible de lo que se asumía tradicionalmente para un insecto. Ese sistema de comunicación química es, además, extraordinariamente eficiente en términos de velocidad de respuesta colectiva. Cuando una forrajera descubre una fuente de hojas particularmente buena, el número de obreras dirigidas hacia ese punto puede multiplicarse en cuestión de minutos, a medida que cada nueva hormiga reclutada refuerza el rastro de feromonas original con su propia marca química al recorrer el mismo camino. Un mecanismo de retroalimentación positiva que permite a la colonia entera reorientar buena parte de su fuerza de recolección hacia el recurso más rentable disponible en cada momento, sin que ningún individuo particular esté decidiendo esa estrategia de forma centralizada. Una farmacia viviente sobre su propio cuerpo. Uno de los descubrimientos más fascinantes de las últimas décadas sobre esta especie tiene que ver con un aliado invisible a simple vista. El jardín de hongo cultivado por las hormigas está permanentemente expuesto al riesgo de contaminación por otro hongo parásito, del género Scobopsis, capaz de invadir y destruir por completo el cultivo si no se controla a tiempo. Para combatir esa amenaza, las hormigas cortadoras de hojas desarrollaron una relación simbiótica adicional, todavía más sorprendente que la del propio hongo cultivado. Mantienen sobre su exoesqueleto colonias de bacterias del género Streptomyces, capaces de producir compuestos antibióticos naturales que inhiben específicamente el crecimiento del hongo parásito, sin afectar al hongo cultivado del que la colonia depende para alimentarse. Investigadores especializados en biotecnología estudian activamente estas bacterias como fuente potencial de nuevos antibióticos para uso humano, en un contexto global de creciente resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales, ya que estos microorganismos evolucionaron durante decenas de millones de años, una capacidad muy específica de combatir infecciones fúngicas sin generar el mismo nivel de resistencia cruzada que preocupa a la medicina moderna. Es, en la práctica, un sistema de manejo integrado de plagas agrícolas, sostenido simultáneamente por 3 organismos distintos: hormiga, hongo cultivado y bacteria protectora, que evolucionó de forma completamente independiente, mucho antes de que la humanidad desarrollara cualquier concepto similar en su propia agricultura. Ese sistema de 3 organismos interdependientes se documentó por primera vez, con rigor científico, recién a comienzos de los años 2000, en investigaciones lideradas por el microbiólogo Cameron Curry, que analizó en detalle la piel de distintas especies de hormiga cortadora de hojas y encontró, de forma consistente en todas las colonias estudiadas, la presencia de estas bacterias productoras de antibióticos, alojadas en criptas especializadas de su propio exoesqueleto. Estructuras anatómicas que existen exclusivamente para alojar y nutrir a esos microorganismos aliados. Ese hallazgo abrió una línea de investigación completamente nueva dentro de la microbiología aplicada, ya que sugirió que la naturaleza había resuelto, decenas de millones de años atrás, un desafío que la medicina humana todavía enfrenta de forma activa: cómo combatir infecciones fúngicas de manera sostenida sin generar resistencia progresiva en el organismo atacado. El impacto en el ecosistema.
constructoras y también una plaga. Como especie ingeniera del ecosistema, la hormiga cortadora de hojas cumple un rol ecológico considerable en las selvas tropicales americanas. La actividad constante de excavación remueve y airea grandes volúmenes de suelo, mejorando su drenaje y facilitando la circulación de nutrientes entre capas profundas y superficiales. Los restos del sustrato utilizado para cultivar el hongo, una vez descartados en cámaras de desecho específicas dentro del hormiguero, funcionan como un fertilizante natural de alta calidad, enriqueciendo el suelo circundante de una forma medible y documentada por distintos estudios de ecología de suelos tropicales. Sin embargo, esa misma capacidad de recolección masiva de vegetación convierte a las hormigas cortadoras de hojas en una de las plagas agrícolas más costosas de toda América Latina. Una sola colonia madura puede defoliar por completo un árbol cítrico joven en una sola noche, y los daños económicos causados a cultivos comerciales de café, caña de azúcar, eucalipto y cítricos se cuentan, según distintas estimaciones regionales, en cientos de millones de dólares anuales solo en Brasil, el país más afectado por su actividad agrícola. Distintos programas de manejo integrado de plagas en Brasil, Argentina, Colombia y otros países de la región combinan control mecánico, cebos específicos y monitoreo satelital de hormigueros activos cerca de plantaciones comerciales, en un esfuerzo constante por convivir con una especie que resulta imposible de erradicar a gran escala y que tampoco sería deseable eliminar por completo, dado su rol ecológico fundamental en las zonas de selva no cultivada. Ese doble rol, ingeniera ecológica fundamental en su hábitat natural y plaga agrícola severa en zonas de cultivo, convierte a esta especie en un caso de estudio permanente sobre cómo un mismo comportamiento biológico puede representar, simultáneamente, un beneficio ecológico y un costo económico considerable, dependiendo exclusivamente del contexto en el que ocurre. ¿Están en peligro de extinción? A diferencia de la mayoría de las especies que solemos cubrir en este canal, las hormigas cortadoras de hojas no están en peligro de extinción. Todo lo contrario. Son consideradas, en la gran mayoría de su área de distribución, especies extremadamente exitosas y abundantes, hasta el punto de representar un problema de manejo agrícola activo en varios países de la región. Ninguna de las especies del género Atta ni Acromyrmex figura en las categorías de mayor preocupación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto convierte a la hormiga cortadora de hojas en un ejemplo interesante y poco frecuente dentro del mundo de la conservación. No todos los animales fascinantes están al borde de desaparecer, y entender la biología de una especie exitosa, capaz de sostener colonias de millones de individuos y sistemas de agricultura sofisticados sin intervención humana alguna, resulta igual de valioso desde el punto de vista científico que estudiar a una especie amenazada, aunque el enfoque narrativo sea necesariamente distinto. La segunda sociedad más compleja del planeta, después de la nuestra. El biólogo Edward O. Wilson, uno de los mayores especialistas en hormigas de la historia de la ciencia, describió durante décadas a las hormigas cortadoras de hojas como una de las formas de organización social más complejas fuera de la especie humana, comparando en más de una ocasión sus sistemas de división de trabajo, comunicación química y agricultura organizada con los primeros sistemas agrícolas y urbanos desarrollados por civilizaciones humanas tempranas, salvando obviamente las diferencias de escala y de naturaleza biológica entre ambos casos. Un detalle que suele sorprender bastante es el volumen de tierra que una sola colonia puede remover a lo largo de su existencia. Se estimó que un hormiguero maduro de Atta puede desplazar varias toneladas de suelo durante la construcción y el mantenimiento de su red de túneles, un volumen de excavación comparable, en proporción a su tamaño individual, al de proyectos de ingeniería civil humana bastante considerables. Esa remoción constante de tierra, sostenida durante los años que puede durar activa una misma colonia, altera de forma medible la composición física y química del suelo, en un radio de varios metros alrededor del hormiguero principal, con efectos que distintos estudios de ecología tropical documentaron incluso décadas después de que una colonia abandonada quedara completamente inactiva. La reina y el vuelo nupcial. El origen de cada nueva colonia es, en sí mismo, otro capítulo notable de su biología. Una vez al año, coincidiendo generalmente con las primeras lluvias intensas de la temporada,
Miles de hembras y machos alados abandonan simultáneamente distintos hormigueros maduros, en lo que se conoce como vuelo nupcial, un evento sincronizado a nivel regional, que puede involucrar a decenas de colonias distintas, apareándose en el mismo periodo de pocas horas. Cada hembra fecundada durante ese vuelo lleva consigo, dentro de una cavidad especial en su boca, un pequeño fragmento del hongo cultivado por su colonia de origen, una especie de kit de fundación biológico que le permitirá iniciar su propio jardín de hongo apenas encuentre un sitio adecuado para excavar la primera cámara subterránea de lo que, con el tiempo, y si sobrevive a los primeros meses críticos, podría convertirse en una colonia de millones de individuos. La inmensa mayoría de esas reinas fundadoras no sobrevive más allá de las primeras semanas, devoradas por depredadores o incapaces de establecer un cultivo de hongo viable a tiempo. Pero las pocas que lo logran pueden vivir hasta 20 años, una longevidad extraordinaria para un insecto de ese tamaño, sosteniendo durante todo ese tiempo a una sociedad que puede llegar a superar en número a la población de una ciudad mediana. La hormiga cortadora de hojas lleva entre 50 y 60 millones de años practicando una forma de agricultura más sofisticada, en varios aspectos, que buena parte de lo que la humanidad desarrolló en sus primeros milenios de agricultura organizada. Selecciona cultivos, fertiliza sustratos, controla plagas con antibióticos naturales producidos por un aliado bacteriano y sostiene sociedades de millones de individuos coordinadas exclusivamente mediante señales químicas. No lo hace para sobrevivir a una crisis ni para escapar de la extinción. Lo hace porque, sencillamente, así es como esta especie resolvió el problema de alimentarse hace decenas de millones de años, con una eficiencia que todavía hoy sorprende a cualquier biólogo que se detenga a observar de cerca esa fila de hojas verdes moviéndose, aparentemente solas, por el suelo de la selva. Es, quizás, uno de los recordatorios más claros de que la inteligencia colectiva y la organización social compleja no son invenciones exclusivamente humanas. Son, en todo caso, una solución que la evolución encontró más de una vez, en ramas completamente distintas del árbol de la vida, para resolver el mismo problema fundamental de sobrevivir y prosperar en comunidad.